vamos a llevar o desarrollar bien la clase del día o la actividad del día de hoy. Bien, vamos a recorrer un poco de lo que hemos desarrollado la clase pasada, la semana pasada. Si es que por A o B hay una interferencia, tanto con la presentación como lo que es con el audio, me escriben por el chat o si no, también lo pueden manifestar de manera oral, ¿ya? La idea es que nos podamos entender y nos podamos comunicar de manera oportuna. Recuerden también de que tenemos nuestro super chat, ¿no? El super chat donde ustedes pueden participar, colocar sus respuestas, sus preguntas, ¿no? En relación a las actividades que nosotros eh, podamos desarrollar. ¿Listo? Tienes el chat, tienes el micrófono y es importante que lo podamos usar de manera oportuna y adecuada. Bien, vamos a empezar antes que el tiempo nos gane. Bien, la clase pasada hemos desarrollado lo que son los conectores, ¿correcto? Los conectores. Y hemos definido que los conectores son aquellas palabras o frases que van a unir dos proposiciones, ¿correcto? Dos proposiciones. Recuerda que las proposiciones en el mundo de la gramática, ¿cierto? Son denominados también ideas, ¿correcto? Como también se puede llamar o se le puede identificar como oraciones simples, ¿correcto? Oraciones simples. Por ejemplo, María baila, ¿cierto? María baila. Aquí tenemos nuestra primera proposición. María baila, ¿correcto? Esto vamos a denominarlo proposición. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene un significado propio. ¿Listo? Tiene un significado propio, completo. Ahora, voy a escribir aquí otra proposición. Por ejemplo, voy a escribir Jorge, ¿cierto? Jorge canta. ¿Listo? Ahí está. Jorge canta. Esto también tiene un significado propio, ¿correcto? Es una oración simple, como María baila también es una oración simple. A ellos se le va a denominar o llamar proposición. Profesor, ¿y por qué se le va a llamar proposición y no oraciones simples? Porque aquí va a haber alguien que lo va a unir. Ese alguien va a ser un conector. Puedo utilizar el conector pero, ¿cierto? Ahí está, pero. María baila, pero Jorge canta. Esta es una proposición y esta es otra proposición. Unidas por un conector, que es el pero. Esa es la función de los conectores. Poder unir proposiciones y formar, pues eminentemente, oraciones compuestas. ¿Correcto? Oraciones compuestas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera existido el pero? ¿Correcto? No hubiera habido nada, ningún signo, ningún término, nada entre estos dos elementos. Estos dos elementos ya no se llamarían proposiciones, sino de repente oración simple. Oración simple, oración simple. ¿Correcto? Entonces, la función del conector es formar oraciones compuestas, unidas mediante proposiciones. ¿Correcto? Los conectores forman oraciones compuestas uniendo proposiciones. ¿Listo? Bien. ¿Y qué son qué son los conectores? Pues eminentemente son palabras o frases, ¿cierto? Que van a unir dos proposiciones, dotando además de un sentido al texto, ¿no? Dándole un sentido al texto, complementando el texto. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Luego hemos visto, ¿sí? Hemos visto los dos primeros tipos de conectores. ¿Listo? El primer grupo, el primer par.
El primer par es el famoso conector de causa y el conector de consecuencia. Recuerda, causa y consecuencia. Esta misma característica significativa, ¿cierto? El significado de esta clasificación te va a dar la idea de la función. Causa, el origen, ¿correcto? El origen, cómo se originó. Y la consecuencia, qué resultó o qué resultado tuvo ese origen. Causa y consecuencia. Recuerda eso. Por eso dice acá, indica la razón, motivo o circunstancia. ¿Cuáles son los conectores de causa? ¿Por qué? Pues, a causa de, debido a, puesto que, ya que, dado que. Tenemos consecuencia. Recuerde que en la consecuencia ese resultado, ¿listo? El resultado. ¿De qué? De este origen, que es la causa. ¿Listo? Dice aquí, anuncian en lo que sigue una deducción o consecuencia de lo que precede. Precede es antes. ¿Y quién está antes? La causa. ¿Y cuáles son los conectores que unen estas proposiciones, cierto? De consecuencia, en tal virtud, así que, de manera que, entonces, por esto, por lo tanto, así, por consiguiente, en consecuencia, por ello, de modo que, ergo. ¿Listo? Estos son los famosos conectores de consecuencia. Vamos a ver. Vamos a recordar también estos ejemplos que la semana pasada, la clase pasada, le hemos visto, ¿no? Lo hemos desarrollado ya. Ustedes pueden ver la repetición del video que está justamente en el grupo de Facebook, donde siempre se van a subir las actividades que vamos a ir desarrollando, para que ustedes de repente también lo puedan ver en sus momentos libres, ¿cierto? Y puedan seguir reforzando y recordando lo que hemos desarrollado, que es lo importante. Recuerden que este es un espacio para ustedes y por ustedes. Bien, vamos a ver con este primer ejercicio y con este ejercicio número 2. ¿Listo? Ejercicio número 0. Dice, se ha torcido el tobillo. Esta es una proposición. ¿Por qué, profesor, es una proposición? Porque esto va a estar unido con un conector. Va a estar unido con un conector. Va a ser este conector o tal vez este conector. Vamos a ver cuál de los dos me va a servir. Pero primero lo que yo voy a hacer es analizar las proposiciones. Dice, proposición uno, se ha torcido el tobillo, ¿ya? Una persona que tuvo un incidente, un accidente. Siguiente proposición, tiene que estar unas semanas sin entrenar. Ah, mira, se ha torcido el tobillo, tiene que estar una semana sin entrenar. ¿Qué relación encontramos entre esta proposición y esta segunda proposición? ¿Qué relación hay significativamente? Se ha De torcido el consecuencia. tobillo, tiene que estar una semana. ¿Cuál? ¿Qué relación hay? Consecuencia, consecuencia. Una relación de consecuencia. No, Entonces, ¿cuál de los dos conectores es un conector de consecuencia? ¿El por qué o así es que? Vamos a ver. ¿Cuál es el conector de consecuencia? A ver, vamos a ver así es súper que, fácil. Así es así es que. que, Claro. Entonces, aquí iría el conector así es que. Lo primero que hemos hecho es identificar o analizar las proposiciones. Luego hemos visto qué relación hay para luego determinar qué conector es el que va a encajar. ¿Listo? A encajar. Vamos con el siguiente, ¿ya? Con el siguiente. Ya estos ejercicios lo hemos desarrollado. Estamos recordando un poco lo de la actividad anterior. Dice, se ha pasado, se ha pasado el día leyendo y no tiene nada que hacer. Está jubilado. Miren, ¿eh?
se ha pasado el día leyendo y no tiene nada que hacer. Está jubilado. ¿Qué relación hay entre esta proposición y esta otra proposición? A ver, ¿qué relación hay? Si en la primera que hemos visto es una consecuencia, sucedió algo y aquí fue la consecuencia de ese algo. Pero aquí, ¿cuál Una sería? causa una causa por la cual está bien, porque está jubilado. Muy bien, es una causa, ¿cierto? ¿Por qué motivo se ha pasado todo el día leyendo y no tiene nada que hacer? Porque está jubilado. Este es el motivo. Entonces, el enlace o conector va a ser ¿por qué? ¿Listo? Muy bien. Y así sucesivamente ustedes van a poder observar de que las relaciones de las proposiciones, ¿cierto? Van a establecer un significado y ustedes tienen que colocar el enlace o conector según relacionado ahí. Esto también es muy importante desarrollarlo en las oraciones incompletas, ¿no? Tiene mucha relación también. Continuamos. Hemos visto entonces conector de causa y consecuencia. Vamos ahora a continuar con el siguiente par de conectores. ¿Ya? Son 6 pares, son 3 pares. Ya sería prácticamente el tercero. 2 más y finalizamos. Continuamos. Continuamos. Vamos a ver. Tenemos aquí el conector de adición, ¿ya? Y el conector de contraste. El conector de adición, ¿qué dice aquí? En muchos casos, el valor de estos conectores es semejante, ¿ya? Al de la conjunción copulativa y, pero más enfático. Cuando nosotros hablamos del enlace o de los conectores de adición, es lo que me van a dar la idea de suma, ¿correcto? ¿La suma de qué? De información. La suma de proposiciones. ¿Correcto? La suma de proposiciones. ¿Para qué? Para tener un significado más completo, la suma. No van a ser causa, no van a ser consecuencia, sino las dos proposiciones van a tener la similitud de información y entonces no necesitan oponerse, no necesitan indicar la consecuencia causa, sino van de la mano. Cuando hablamos de los conectores de adición, tenemos el más aún, incluso, también, por otra parte, aparte de ello, asimismo, además. Por ejemplo, tenemos aquí una proposición. Es muy inteligente un gran profesional. Es muy inteligente un gran profesional. Los dos están hablando de manera positiva. Las dos proposiciones están hablando de manera positiva. Tienen la misma similitud significativa. Entonces, no se oponen, no es causa-efecto, no es consecuencia ni nada. Entonces, lo que me está indicando es de que esta proposición va de la mano de esta proposición. Entonces, yo lo voy a sumar. No le pongo símbolo más, sino le coloco un enlace o conector de adición, que es además. Es muy inteligente, además de un gran profesional. Esta vez estoy sumando las proposiciones para tener un significado más completo. ¿Listo? Recuerda, adición, suma. Contraste, aquí sí ya tiene un significado muy importante. Contraste, cuando hablamos de dos situaciones, una situación positiva versus una situación negativa, opuesto. Dice aquí, son frases conjuntivas de carácter adversativo, adversario, pues, ¿no? El versus, adversario. O correctivo. Por ejemplo,
¿Cuáles son los conectores de contraste? Al contrario, sin embargo, no obstante, más, sin tilde, pero, empero, aunque, antes bien, a pesar, si no, por otra parte, más bien, en cambio. Vamos a ver. Juan aprobó el examen de matemáticas. Ah, muy bien, Juan, aprobó. Bien, positivo. Pedro no, negativo. Entonces aquí tenemos un negativo con un positivo. Tenemos un versus. Entonces, el conector que va a abarcar aquí sería un conector de contraste. ¿Y cuál es ese? El pero. Juan aprobó el examen de matemáticas, pero contraste, oposición. Pedro no. Cuando nosotros vemos esas proposiciones que son contrarias, siempre va a haber un conector de contraste. Por eso es muy importante identificar cuál es la función que tienen significativamente las proposiciones. ¿Listo? Bien, continuamos. Vamos a hacerle esto de manera eficaz y rápida porque ustedes son unos tromes, ¿correcto? Son unos campeones, son unos tigres. Vamos a ver, dice, uno, relaciona las ideas o también las llamadas proposiciones con el conector de adición o de contraste de manera adecuada. Dice aquí, Carla estudió mucho. Acá está hablando del estudio. Vamos a ver qué proposición puede complementar. A ver, ¿cuál sería? Desaprobó en el examen, pero desaprobó en el examen. Esa, ahí está, muy bien. ¿Qué conectores, qué tipo de conectores? ¿Recuerdas? Aquí tenemos una situación positiva y que tenemos una situación negativa. El versus, recuerda, contraste. ¿Ya? Contraste o también adversativo, versus. Entonces sería, Carla estudió mucho, pero desaprobó el examen. Ahí está. Vamos con el siguiente, el siguiente. Dice, tu chompa es roja. ¿Cuál complementaría esta proposición? ¿Cuál sería? A ver, super chat. Muy En bien, cambio, la mía es verde con el conector en cambio. Claro, tu chompa es roja, la mía es verde. Se supone, recuerden que hemos trabajado náfora y catáfora, ¿cierto? Esto sería entonces el que reemplaza el término chompa, ¿correcto? Entonces sería tu chompa es roja, en cambio, la mía es verde. ¿Listo? En cambio, la mía es verde. Muy bien, muy bien. Ahí tienen el super chat, también están participando. Excelente, excelente. Recuerden, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Continuamos. Él hizo la tarea. A ver, esta es una proposición. ¿Qué proposición puede complementar a esta para formar una oración compuesta? Ahí está. aunque Ayudó ayudó a a su ser hermano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a poner acá. A ver, vamos a poner acá. Ayudó. Uy, se corrió. Ahí sí, ahora sí. Vamos a ver. Acá sería ayudó a su hermano. Y el enlace de conector adecuado sería también, pues, ¿no? Él también. ¿Listo? Vamos a ver dónde lo ubicamos. Ah, acá está. Vamos a cambiar de colorcito porque no se va a ver. Listo. Acá también ayudó a su hermano. Y por último, hablaré con Rina, aunque
se molestó conmigo. Listo. Hemos visto conectores de adición y de contraste. Continuamos. Continuamos. Listo, vamos a continuar. Continuamos acá. Escribe los conectores de adición, que son esos de acá, o de contraste según convenga. ¿Correcto? Recuerden que ustedes tienen que elegir el más adecuado, el que va a relacionarse adecuadamente entre las proposiciones. Dice aquí, mañana domingo iré a la playa. No haga calor. Mira, mañana domingo iré a la playa. Positivo. No haga calor. Negativo. Es un versus. Entonces, ¿qué conector debe ir acá? ¿Adición o contraste? ¿Qué conector debe ir? A ver, super chat. Contraste. ¿Y qué eligió la compañera, compañero? Aunque. Muy bien. Ahí está. Aunque. ¿Correcto? Aunque. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice aquí otro. Conocerán las Islas Ballesta. Ya, muy bien. Positivo, excelente, bonito, ¿no? Uno siempre desea conocer un lugar, ¿no? La Reserva Nacional de Paracas. Ah, mira, la Reserva Nacional. No hay una oposición, no hay un versus. Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Qué tipo de conector? De adición, claro, de adición. Y ahí ustedes le pueden colocar, de repente, además, ¿no? Además. Además, la Reserva Nacional. ¿Listo? Continuamos. Mi madre me dice que puedo bañarme en el río. Ah, muy bien. Positivo. No en el mar. Ah, mira, acá hay algo negativo. Versus. ¿Qué tipo de conector le colocarían? ¿Qué tipo de conector le pueden colocar ahí? A ver, a ver. Tenemos el super chat. Tenemos los micros. Contraste. Contraste. Claro, un conector de contraste. Pero, ¿Cuál sería? pero, pero no en el mar. Ahí está. Pero, muy bien, excelente. Ahí está. Pero no en el mar. Siguiente, el profesor explicó la clase. Muy bien, qué bonito, algo positivo que ha ocurrido. Presentó muchos ejemplos. Uy, también algo positivo. ¿Sería conector de contraste? Adición. Adición. Asimismo, presentó muchos ejemplos. ¿Y cuál de ellos sería? Incluso. Muy bien, también, ¿no? Incluso, además, también. Excelente. Ahí tenemos ahí conectores para poder nosotros poder elegir de manera adecuada. Y por último, mi vecino tiene mal carácter. Uy, mal carácter. El término mal ya me da alguna situación negativa. Su esposa es muy alegre. Ah, lo contrario. Entonces, un conector de contraste. Contraste. Claro, excelente. Por otra ¿Listo? parte, Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. Ahí lo puedo yo, puede elegir un conector adecuado. Al contrario, ¿no? Al contrario. Listo, ahí está, al contrario, puedo colocar acá. Listo. Muy bien, esos son los conectores de edición y los conectores de contraste. Continuamos. Y el último par. Aquí sí hay un jueguito para que vamos a un poco distraernos, hacer un poco más dinámico también la actividad, que es muy importante. Dice, tenemos conector de equivalencia y de evidencia. Recuerda, el término equivalencia está relacionado a algo similar.
Por ejemplo, dice aquí la definición. En otras palabras, ¿no? En otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma, etc. Estos son los conectores de equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a anunciar lo mismo en términos más simples, ¿no? Y más técnicos, más breves. ¿Correcto? Equivalente. Dice lo mismo, pero en otras palabras. Y esos son los conectores de equivalencia que se van a usar. ¿Listo? Recuerden eso. Y la evidencia tenemos como conector, por ejemplo, obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin lugar a duda, etc. ¿Y qué quiere decir esto? Se recuerda un punto obvio, lógico, ¿listo? Lógico, visible. Vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo de evidencia. Todos los empleados de esta empresa debemos trabajar seria y profesionalmente. Acá está. Esta es una proposición. Esto incluye a los directivos de la misma. Ah, mire. Todos los trabajadores, sin excepción alguna. Desde el rango más alto hasta el rango más bajo, ¿no? Entonces, aquí te está dando una indicación y aquí de una manera te está aclarando esa situación, ¿correcto? Entonces, como es obvio, es el enlace. Y equivalencia, recuerda decir lo mismo, pero con otras palabras. Vamos a ver. Esa chica tiene 5 enamorados. Se está divirtiendo bastante. Ah, mira. Es lo que significa, ¿no? O sea, es la idea que te dan. Y aquí, cómo lo mencionan o cómo lo relacionan, ¿cierto? O sea, cómo lo conocen en otros términos. Y esa es equivalencia, en otras palabras. ¿Listo? Bien, vamos a entrar a un pequeño juego. Vamos a hacerlo, yo los voy a presentar y ustedes me dan la respuesta así rápido porque es un juego con tiempo. ¿Ya? Vamos a ver, voy a presentar el jueguito, ¿ya? Vamos a ver, acá está. Acá lo tengo ya habilitado. ¿Listo? Recuerden que tienen el chat, tienen el audio, para que ustedes puedan eh, de otra manera también participar. ¿Listo? Ustedes me dan la respuesta. Vamos a empezar. Y listo. Adelante. Dice. Número 1. Completa la siguiente oración con un conector de equivalencia. ¿Cuál sería? Equivalencia. Vamos, vamos, el tiempo está avanzando. Es decir, Es decir, vamos a ver si es cierto. Muy bien, excelente. Ahí está el super chat también, el super chat. Es decir, siguiente, dice. 2. Los conectores de finalidad pueden ser finalidad. ¿Cuál sería? Ahí está la respuesta. ¿a fin de qué, para qué? ¿A fin de qué y para qué? Vamos a ver si es cierto. Muy bien, excelente. Los conectores de equivalencia pueden ser. ¿Cuál puede ser el conector de equivalencia? A ver, ¿cuál sería el conector de equivalencia? Anda que el tiempo nos gane. Equivalencia, equivalencia. A ver, super chat. El 2 me dice. ¿Será cierto el 2? ¿Qué dicen los demás? Sí, sí, a fin de qué, para qué. Vamos a ver. Uh, Era, es decir, equivalencia, ¿qué equivale? Los conectores de equivalencia se usan para explicar de otra manera lo que ya se dijo antes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Equivalencia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso?
Lo hemos explicado hace un ratito. Vamos a ver super chat. A ver, a ver. Recuerden, equivalencia. Equivalen lo mismo. Solo que con otros términos. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, vamos a ver, verdadero, verdadero, claro, recuerden, equivalencia, equivalen lo mismo, equilibrado. Y se observa la oración e indica a qué conector pertenece. Te he pedido que pongas el mantel para que podamos comer. ¿Para qué? ¿Qué conector sería el para qué? Equivalencia, finalidad. ¿Cuál sería? Dice, mira, te he pedido que pongas el mantel para que podamos comer. ¿Cuál sería? A ver, a ver, a ver. El tiempo no va a ganar. Tiempo, el tiempo, el tiempo. ¿Para qué? A ver, sin miedo al éxito. Se acaba el tiempo. Finalidad, conectores de Finalidad. A ver. Muy bien. Finalidad, claro. Ya faltan dos más, dos más. Observe la oración e indique a qué conector pertenece. La tiza es frágil, es decir, se rompe fácilmente. ¿Qué conector es? Es decir, miren, la tiza es frágil. Sabemos que es frágil. Se rompe fácilmente. Es casi lo mismo. ¿Qué tipo de conector? equivalencia, equivalencia. Equivalencia. Vamos a ver. Ahí está, equivalencia. Muy bien. Y el último. Completa la siguiente oración con un conector de finalidad. Vengo, me digan el motivo de su muerte. ¿Cuál sería aquí? Para que me diga, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a ver. Muy bien, excelente. Listo. Y tenemos creo ahí lo que no podemos responder. Muy bien, Superchat también, Superchat están participando, excelente. Dice, los conectores de equivalencia pueden ser equivalencia. ¿Cuál sería? Tenemos la última oportunidad. ¿Cuál sería? A ver, la primera, segunda, tercera. ¿Cuál sería un conector de Primera, equivalencia? la La, primera. la primera, vamos a ver la primera. Muy bien, excelente. Ahí está. Listo, nos fue muy bien. Listo, muy bien. Continuamos. Continuamos con la actividad del día de hoy. Y nuevo tema. Ya hemos visto los conectores. Ya hemos visto los conectores. Ahora nos vamos con la nueva actividad del día de hoy. Listo. Justamente se le ha enviado una ficha. Si no han podido imprimir, bien. Si no, no te preocupes que recuerda que va a quedar grabado también la sesión para que lo puedas ver posteriormente. Muy bien. Vamos acá. Vamos un poco a analizar esto. Tenemos dos imágenes. ¿Listo? Lo vamos a enumerar, ¿ya? Para que te puedas guiar. Imagen uno e imagen 2. Pregunta, ¿qué está haciendo o qué sucede en la imagen uno? A ver, ¿qué sucede en la imagen uno? Super chat, tenemos ahí super chat. La primera, dialogando. Imagen uno está dialogando. Ya, sí, ¿no? Vemos una niña que está cogiendo el teléfono y posiblemente esté dialogando. Muy bien, excelente. Ahora, esa niña, podamos ver una edad promedio. Yo le voy a poner 2 años de edad. ¿Ustedes creen que un niño de 2 años de edad ya sepa lo que, para qué sirve un teléfono?
No, no, ¿Puede saber una niña de está 2 años para qué jugando. es un teléfono? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué me ponen en super chat? Dice, no, lo ve como juguete y así. Uno dice no, ¿cierto? Otros dicen, no, profesor, no sabe para qué. Pero vemos de que la niña ha cogido el teléfono y está hablando. ¿Qué hace por imitación? Claro, lo está haciendo por imitación, ya que esta niña ha observado, ¿cierto? Ha observado que otras personas hacen lo mismo y dialogan o emiten mensajes. Entonces, ¿qué ha sucedido dentro de ella? Dentro de ella, dentro de su cerebrito, ¿cierto? Ha recordado, ¿sí? Ha recordado lo que sirve el teléfono y ha recordado qué se hace con eso, ¿correcto? Y posiblemente ella sepa cómo se llama eso, ese objeto, ¿no? De repente en su forma de expresión, todavía que está formando su lenguaje, no lo va a decir de manera clara, pero ya conoce su nombre, su denominación. ¿Listo? Por imitación. Muy bien, muy buen término. Excelente. Claro, lo hace por imitación. Inclusive he escuchado cómo se llama, es por eso que también lo va a denominar de la misma manera. Segunda imagen, ¿qué vemos? De hecho que vemos dos personas dialogando. Pero ¿qué simboliza esto de aquí? A ver, ¿qué está ocurriendo ahí? A ver, ¿quién es el gran observador? ¿Qué está Una, sucediendo ahí? hay una persona que está leyendo y no sé si está leyendo o está escribiendo, pero ella tiene en su mente, tiene cómo se escribe perro y la otra persona se imagina el, el Ahí está. animal. Muy bien. Lo ha deducido en imagen y otro Oh, cómo se escribe. ahí está. Excelente. Aquí ya vemos dos personas grandes, a diferencia de la primera imagen. Están dialogando, están conversando, y ella justo le menciona la palabra perro. Y ella automáticamente recuerda ese elemento, ¿cierto? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Lo mismo ocurrió con la niñita, ¿no? ¿Cómo se dice y cómo es o para qué sirve? Entonces, nosotros vemos que los términos o palabras que usamos en nuestra vida diaria ha sido aprendida. Y eso que ha sido aprendida está grabada visualmente en nuestra mente, ¿correcto? Está grabado visualmente, o sea, las características de eso está en nuestra mente. Y como nuestra mente es la máquina o el CPU más rápido, automáticamente pasa las características y tú le das el nombre, ¿correcto? Lo mismo ocurre en la conversación que estamos viendo en el número 2. A esto se le llama el famoso signo lingüístico, ¿correcto? El signo lingüístico es la explicación de la relación entre un significado y un significante. Miren, el signo lingüístico es la relación entre un significado y un significante. A esto se le llama planos. Plano del significado y plano del significante. Profesor, ¿y qué es el plano del significado y qué es el plano del significante? Fácil. Y aquí lo tenemos. El plano del significado es el concepto, ¿correcto? Es la imagen visual, ¿cierto? Es la imagen que tú tienes del elemento. Aunque tú no lo creas, ese elemento visual lo tienes muy bien grabado en tu mente. Y cuando tú dices algo o te cuentan algo, automáticamente lo entiendes. ¿Por qué?
porque esa imagen ya está aquí en tu mente, bien grabada. Por eso a veces muchos papás, o el término papá, ¿no? Hay muchos niños o niñas o bebés cuando están recién nacidos, están cumpliendo los 6 meses, 7 meses y ya quieren emitir sus primeros términos o balbucear sus primeras palabras, muchos de los papás insisten, di mamá, o di papá, papá, papá. Entonces, el niño por imitación lo dice, pero cuando el niño lo dice y ve a la persona a quien se está dirigiendo y se alegra por lo que dijo, ya esa imagen queda en su cabeza. Y sabe que a él le van a decir mamá o saben que a él le va a decir papá. Por eso cuando van creciendo ya saben, papá, papá, y ya saben que va a venir él. O mamá, mamá, ¿no? En primeras circunstancias. Lo mismo ocurre con los objetos, ¿no? Por ejemplo, no agarres el teléfono, que es para hablar. Entonces el niño ya sabe que este es un teléfono, lo mira, es rectangular, tiene un peso, tiene una función, y eso viene a ser el plano del significado, ¿correcto? Es así como nosotros aprendemos los términos o las palabras. Lo aprendemos desde muy pequeño por imitación, por prueba, por a veces palpitar, tocarlo, palparlo, hasta en muchos casos saborearlo. Y ahí nosotros sabemos qué características tiene y eso se le llama, ¿no? Inclusive los sabores, ¿no? Si a alguien le vendan los ojos y le hacen probar algo, un limón, sabe las características del limón, hasta inclusive el olor. Y eso ya está grabado en su mente porque lo ha visto, ¿correcto? Lo ha visto. Listo. Entonces, el plano del significado, recuerda que es el concepto, ¿correcto? Es el concepto que tú tienes de ese elemento. Y el plano del significante dice que es el nombre o la imagen acústica. Profesor, ¿por qué acústica? Sonido, pues. Porque cada objeto que tú ves o cada cosa que tú ves o tocas, ¿cierto? O saboreas, tiene un nombre. Pollo a la brasa, estofado, seco, caldo, tiene un nombre. Y tú sabes que este nombre tiene una característica o tiene un concepto, ¿correcto? Bien, recuerda ese punto muy importante. Esto ocurre automáticamente en nuestra mente. Esto ocurre automáticamente en milésima de segundo para poder comunicarnos con otros o poder entender lo que otros dicen, porque manejamos la similitud en ello. ¿Listo? Recuerda entonces. Profesor, pero aquí dice bicicleta con K. Claro, recuerda que estos son los famosos fonemas. Los fonemas son los sonidos. Sonidos que nosotros emitimos. Sonidos. Cuando tú dices bicicleta, haces el sonido K. Porque el sonido K, que se escribe entre rayitas, está abarcado el K, el CO y el Q. Cuarzo, cola, casa, tiene sonido K. ¿Y qué más? Y el sonido Q, queso. Y el mismo sonido K, kilo. Esto suena como esto. Por eso se representa fonéticamente hablando con este término. Lo mismo ocurre con la S. La S. Si tú ves el diccionario fonético, la S, ¿quién abarca la S? La misma S, la C con la I y la C con la E, ¿no? Porque ese es ciruela, César. S, sonido, sonido, y la Z. Nosotros en nuestro español decimos zapato, lo pronunciamos como S, lo hacemos como sonido S, no lo hacemos zapato. Zapato ya sería el sonido Z, pero nuestro castellano o nuestro español no lo dice. Por eso que esto se representa con esto. ¿Listo? Entonces,
Recuerda que estos son los fonemas, la forma en cómo nosotros pronunciamos los términos. ¿Y quién ve los fonemas, los sonidos? El significante. ¿Quién ve el concepto o la imagen de cómo es? El significado. Significado, ¿cómo es? Significante, el nombre de eso. ¿Correcto? Sonidos. Bien, continuamos. Ahora, este signo lingüístico, aparte de tener dos planos, que es el significado y el significante, también tiene características, pues, ¿no? Tiene características. ¿Y cuáles son las características? Es la primera, biplánico. Profesor, ¿y por qué biplánico? Porque tiene dos planos. ¿Cuáles son los planos? ¿Cuáles son los planos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son los planos del signo lingüístico? Hemos visto hace un momento. ¿Cuáles son los planos? A ver, superchat. La pregunta del millón. ¿Cuáles son los planos del signo lingüístico? Significado y significante. Muy bien. Significado y significante. Esta también es pregunta de examen de admisión. ¿Ah? En la uni ha venido pregunta de examen de admisión de significado y significante. Así que, atentos también. Listo. Plano biplánico, dos planos, significado y significante. Recuerda, significado es la imagen o concepto. Significante, el nombre de ese concepto. ¿No? Eso va junto. Eso va junto. Listo. Tenemos otra característica, carácter lineal. ¿Por qué lineal? Porque nosotros cuando hablamos emitimos sonidos secuenciales, ordenados, uno detrás de otro. Cuando tú dices flor, ¿qué sonido haces? F, O y la R. Flor. Uno detrás de otro. Lineal. ¿Correcto? Lineal. Pues dice que es lineal. Dice, los elementos de cada signo se presentan uno tras de otro en línea de tiempo. Cadena hablada o del espacio en escritura. Claro, uno tras de otro. Porque si nosotros no hubiéramos mencionado o emitido o tenido en cuenta el aspecto lineal, sería un desorden. Pues. Si alguien puede escribir flor, yo voy a escribir flor así. Flor. La F por acá, la L por acá, y al final nadie va a entender, ¿qué es eso? No entiendo. Entonces, nuestra expresión, ¿no? La expresión de términos, palabras, tiene un orden, uno detrás de otro. Por eso entonces que el signo lingüístico, que es la explicación del origen de las palabras, en resumen, ¿cierto? Dice que va un sonido o una letra tras otra para formar palabras. Lineal. Recuerden eso. ¿Eh? Biplánico, dos planos. Significado, significante. Lineal es porque hay una letra, palabra, sílaba, ¿cierto? Que va detrás de otra para formar ordenadamente términos o palabras. Arbitrario. Dice que el signo lingüístico es arbitrario. ¿Por qué? Porque el idioma no es único, ¿cierto? El idioma no es único, sino hay variedad de idiomas, ¿correcto? Entonces, eso también es permitido. No solamente el castellano español, sino también el inglés, el francés y otros, hasta inclusive las lenguas o idiomas originarios, como es el quechua. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a una provincia que hablan quechua, ¿cierto? A este elemento le van a dar una denominación según su idioma. Yo, como hablo hispana, o sea, hablo castellano, le llamo casa. Pero ellos de repente en su lengua originaria le llaman guasi. Este guasi, ¿cierto? Que es en quechua, se refiere al mismo elemento a lo que yo me refiero que es casa. Entonces, siendo lingüístico, dicen, está bien, no es equivocado lo que dice, es correcto, porque es su forma de expresión, es su idioma formal. Ahora, las jergas
no está en carácter arbitrario. Debe ser idiomas reconocidos. ¿Listo? Recuerda eso. Listo, entonces, casa, guasi, todos los idiomas son permitidos, por eso dice que el signo lingüístico es arbitrario. Permite todo, pero siempre y cuando esté reconocido, ¿no? Esté reconocido de manera formal, ¿ya? Todos los idiomas. Recuerda, biplánico, dos planos. Lineal, porque hay una letra, un sonido detrás de otro para formar palabras. Y arbitrario, porque permite otros términos para expresarse. ¿Qué más? Tenemos que es de carácter mutable e inmutable. Mutable porque cambia e inmutable porque no cambia. No cambia. ¿Recuerda? Recuerda eso. Claro. Recuerda que los idiomas, las lenguas, en ciertos casos, a pasar del tiempo, han habido algunas variaciones, algunos cambios. ¿Listo? En las cuales poco a poco, en el caso de la Real Academia Española, ha ido asimilando con los diversos significados o las diversas acepciones, ¿no? Eso también es permitido. Entonces, cuando hablamos de que es mutable, el signo lingüístico dice que las lenguas pueden cambiar a largo plazo gracias a la sociedad. Claro, todo término es aceptado o cambiado según el grupo social. E inmutable porque ningún individuo lo puede cambiar a corto plazo. Todo es un proceso. ¿Listo? Todo es un proceso. Siglos antes de nuestra era, se decía amica con C. Eso ha ido evolucionando a decirlo con G, amiga. Entonces, siendo lingüístico dice que esto puede ocurrir, es permitido que ocurra, por eso dice que es mutable, pero a su vez es inmutable, porque esto no puede cambiar de un momento a otro. Ya, eso va a tener un proceso. Listo, vamos a continuar. ¿Qué más? Es de carácter articulado. ¿Listo? Dice que el signo lingüístico es doblemente articulado porque puede someterse a una doble división. Según la primera articulación, el signo se descompone en partes con significado y significante. Las unidades de la primera articulación se denominan morfemas con significado y las unidades de la segunda articulación se dice fonemas. Este es sencillísimo. Por ejemplo, tengo gato. ¿Quién tiene el significado base? Gato. Gato. ¿Por qué, profesor, el significado base? Porque de esto, si yo le agrego otros elementos, voy a formar otras palabras. Por ejemplo, si le agrego a gat la A, gata. Si le agrego a gat el ito, formo gatito. Entonces, esto no cambia, esto sí. Por esto se le llama que es de carácter articulado, que está estructurado. Y esta es la primera articulación, ¿no? Los morfemas, los morfemas. Acá tenemos el lexema o raíz y acá tenemos los sufijos, que son los que cambian y el lexema no cambia. Luego tenemos la segunda articulación, que son los fonemas, sonidos. Hemos dicho que nosotros al decir palabras, ¿cierto? Formamos o estructuramos mediante sonidos, ¿correcto? Que van uno detrás del otro, ¿no? Que van uno detrás del otro. Son los sonidos. ¿Listo? Recuerda, articulación primero, morfema, la estructura de palabras por lexemas y sufijos, y fonemas por los sonidos que vamos emitiendo uno detrás de otro para formar palabras o términos. Y gracias a esto, gracias a la variabilidad o la variación que tiene el signo lingüístico, nosotros podemos tener un lenguaje muy amplio,
muy significativo, de variedad significativa. Por eso tenemos también los tipos de sentidos. Tenemos el sentido recto o denotativo y el sentido figurado o connotativo. Por eso, ¿y cuál es la diferencia? Yo puedo decir, él tiene corazón de piedra. ¿Es cierto que una persona puede tener corazón de piedra? ¿Qué dicen ustedes? ¿O es algo imaginario o imposible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto que una persona puede tener corazón de piedra? A ver, a ver. ¿Qué dicen? ¿Alguna vez se ha visto, oh, mira, han descubierto que una persona tiene un corazón duro, de piedra? ¿Mm? Claro, es imposible, pero se dice a los que tienen el corazón de piedra, a los que no tienen sentimiento. Entonces está hablando de sentido figurado. Entonces, ese sentido es connotativo, ¿correcto? Connotativo. Él tiene sangre roja, ya, tiene o rojiza, claro, por supuesto. Los seres humanos tienen esa característica de la sangre. Entonces estoy hablando de sentido denotativo, ¿correcto? Denotativo. Muy bien, recuerden eso. Sentido real, denotativo, sentido figurado, connotativo, ¿correcto? Sentido real, denotativo y figurado, connotativo. Gracias al signo lingüístico, nosotros podemos darle sentido a los términos. En la próxima clase vamos a hablar un poco también de la clasificación de las palabras. Listo. Vamos ahora con estos ejercicios rápidamente. Ya ustedes también tienen la ficha. Si no recuerden, pueden imprimirlo o tenerlo después y luego ver la repetición del video. Dice aquí, a continuación se presenta ejemplos sobre características y signo lingüístico identifica y cuál pertenece a cada una. Dice, la palabra automóvil puede dividirse en las siguientes fonemas: A, U, T, O, M, O, V, I, L, automóvil. A esto se le llama, que es, pues eminentemente, ¿qué característica? Articulado. Recuerda que articulado son los sonidos o la forma, ¿cierto? O la forma en cómo están estructuradas las palabras. Fonema, articulación, articular. Siguiente, este significado tiene los siguientes significantes. Niño en español, boy en inglés, guarma en quechua. El carácter de esto es biplánico, arbitrario, mutable, articulado o lineal. ¿Cuál sería? Biplánico, arbitrario, mutable, articulado o lineal. A ver, a ver, a ver. Mutable. Mutable. A ver, recuerda que mutable es cuando cambian las palabras. Pero aquí vemos que el niño en español, boy en inglés, guarma en quechua. ¿Esto existe ahora? Sí. ¿Esto existe ahora? Sí. Guarma existe ahora también. Todo existe en la actualidad, ninguno ha desaparecido, entonces no es mutable. Está vivo hasta el día de hoy. Entonces sería arbitrario, claro. Profesor, ¿y por qué arbitrario? Recuerda, arbitrario es porque permite todos los idiomas para referirse al mismo elemento. Arbitrario, como el árbitro, ¿no? El árbitro en una cancha deportiva o fútbol o deporte que necesita un árbitro, no va a estar a favor de uno del otro, sino a favor de los dos, pero siempre y cuando cumplan las reglas. ¿Correcto? Lo mismo ocurre aquí. Continuamos, número 10. Antes se decía agora, actualmente decimos ahora. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué característica del signo lingüístico? ¿Qué característica sería? Antes se Mutable. decía
Mutable. Mutable. Ahora sí, mutable. Excelente. Aquí es mutable. Claro. Esto ya desapareció. Esto está ahora actualmente. Entonces ha mutado, ha cambiado. La palabra gatos puede dividirse en los siguientes morfemas, gat o s. Por lo tanto, afirmamos que cada signo se representa uno tras otro. Uno tras otro. ¿Qué característica del signo lingüístico? Lineal. Lineal. Excelente. Lineal. Siguiente. Antes se decía fermosa. Ahora decimos hermosa. ¿Qué característica del signo lingüístico? Mutable, mutable. Mutable. Excelente. Y esto lo dejo a ustedes para que luego lo hagan en casa. Vamos a ver acá. Escribe debajo de cada ejemplo si la oración se encuentra en sentido connotativo o denotativo. Recuerda, connotativo, figurado, imaginario, denotativo, real. ¿Ya? Las dulces mañanas de invierno me alegra el día. Las dulces mañanas. ¿La mañana es dulce? ¿Alguien ha saboreado las mañanas? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿está en sentido connotativo o denotativo? ¿En qué sentido está? Las dulces mañanas. No es dulce la mañana, no es saboreado que es dulce. Entonces, ¿está en sentido connotativo o denotativo? A ver, está en un sentido imaginario figurado. ¿Denotativo o connotativo? A ver. ¿Quién dijo yo? Superchat. ¿Denotativo o connotativo? Connotativo. Claro, muy bien. Connotativo. Connotativo. Listo, muy bien. Connotativo. Ahí está. Muy bien. Listo. Los siguientes ejercicios ya queda como actividad para ustedes y la próxima clase ya nosotros vamos a verificarlo, desarrollarlo juntos para luego continuar con el siguiente tema. Listo, muy bien. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.